Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias de hematología DIFARVET. Este es un evento muy especial, es un tema novedoso. Les doy a todos los que están ingresando, a los que ya están en la sesión, pues una cálida bienvenida. Es un gusto tenerlos nuevamente por aquí. Veo por ahí en el chat que están desde Bogotá, Colombia. Entonces, saludos hasta Colombia. Muchísimas gracias por acceder a la sesión. A nuestro primer ciclo de conferencias de hematología veterinaria. Nuestros patrocinadores: Hematología Veterinaria de Guadalajara, Moro Servicios Veterinarios, MDVet, Ciamati, Dimine, Postbiótico Plus, Alevet, Skenda y Convepeg. Es un gusto, que estén participando con nosotros el día de hoy en este evento. Les recuerdo que igual, en caso de que no puedan sintonizar la sesión completa o tengan algún problemita de conexión, esta sesión será grabada y será compartida para todos ustedes en nuestro canal de YouTube. Y para la sesión de preguntas y respuestas, en la parte inferior o superior, dependiendo de su configuración de Zoom, van a ver un cuadro de chat. Ahí les pido por favor que puedan depositar sus preguntas para la sesión de preguntas y respuestas en la parte cercana del final de la sesión para compartirlas con el ponente. Y presentándoles a ustedes nuestros nuevos equipos de hematología, en este caso Ciamati, es un equipo de química sanguínea seca, es una prueba única, con pruebas únicas hasta 25 parámetros, 12 minutos para obtener los resultados y con un pequeño volumen de muestra entre una décima o hasta una veinteava parte en comparación con analizadores que ya existen en el mercado. Es un equipo bastante ligero, bastante diseñado para ser portátil y para que ocupe el menor espacio posible. Es un equipo que requiere también menos mantenimiento porque no requiere los consumibles o que tenga componentes, gracias, o que tenga componentes que requieran
un mantenimiento constante, por lo tanto es más económico su mantenimiento. Y lógicamente lo que nosotros garantizamos es el resultado preciso, ya que utiliza el principio fotométrico, colorimétrico, perdón, fotométrico, que es superior al analizador de química seca que utiliza el principio de reflexión de luz. Y nuestro equipo de biometría hemática DMine es un equipo que también requiere unas muestras muy pequeñas, de 20 microlitros. Reactivos se adquieren por separado. Y también en este equipo también se pueden obtener los necesarios, evitando solamente los necesarios para evitar desperdicios. Tiene una alta capacidad de memoria con hasta 100,000 registros y cada paquete de reactivos nos va a permitir correr entre 170 y 240 muestras, dependiendo el uso que se le dé al equipo. Hay 3 tipos de medición que nos da el equipo: citometría, impedancia y colorimetría. Esto aumenta la efectividad para cada resultado en la muestra. Bombas dentro del equipo están incluidas para evitar los problemas de succión de coágulos en las muestras. Mi nombre es Pablo José Morales Orozco, tengo 31 años y soy especialista en hematología y medicina transfusional. Me formé como biólogo y veterinario, ambas carreras en la Universidad de Guadalajara. Tengo un internado en la Universidad de Zagreb, en Croacia, una estancia en el Banco de Sangre Animal en San José, Costa Rica, y algunos cursos de actualización. Estoy estudiando la especialidad en hematología diagnóstica por laboratorio. Decidí estudiar esta especialidad de hematología porque me di cuenta que había un nicho, o más bien un déficit de especialización en esa área. Estábamos muy cortos en la hematología en cuanto a la medicina veterinaria y tenía muchos pacientes que padecían de estas patologías y no teníamos realmente un tratamiento. Entonces, la motivación que me dieron mis pacientes fue lo que me orientó a poder especializarme en esta área y profundizar. Pues antes de hacer la presentación formal con el doctor, les comento que en la parte final, cerca del final de la charla, les voy a compartir un pequeño enlace donde nos gustaría a nosotros obtener una opinión de parte de ustedes. Es una encuesta de satisfacción y va a ser un enlace que lo van a poder visualizar en el chat de la sesión. Entonces, pues bueno, vamos a darle la continuidad. Es para mí un gusto el día de hoy recibir al doctor Pablo Morales. Él es biólogo por la Universidad de Guadalajara, médico veterinario igualmente por la Universidad de Guadalajara, diplomado por la Universidad de La Salle Bajío, estudiante de la especialidad en hematología y diagnóstica por laboratorio, internado en la Universidad de Zagreb en Croacia, pasantía en el Banco de Sangre Animal en San José, Costa Rica, miembro de la American Association of Veterinary Hematology and Transfusion Medicine, y fundador de la primera consulta orientada a la especialidad de hematología en México. Doctor Pablo, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Es un gusto Pues, tenerlos por acá y también un gusto que nos hayan dado la oportunidad no, de y el venir a gusto de platicarles de recibirte. sangre. Dicen por ahí que Pues, los especialistas, los hematólogos, luego a veces son los más sangrones, no te creas, Doc. no, para nada. No, no es Vamos a cierto. platicar hoy de, dice que no puedo compartir pantalla, ¿me apoyas? Ahora De sí, hecho, ya ya está la pude. sesión, para que tú puedas compartir tu pantalla. Pues, Doc, bienvenido. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y pues decirte que micrófonos y pantalla son todos tuyos. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Y también a todos ustedes, gracias por tomarse el tiempo de asistir a esta pequeña charla que vamos a dar. Yo sé que todos ustedes están trabajando, vienen saliendo del trabajo, están cansados y a veces no tienen ganas de hacer nada, pero les agradezco muchísimo a todos estar aquí.
Vamos a platicar sobre sangre, como siempre, y vamos a platicar de un tema que yo pienso que es bueno para todos los que hacemos clínica, porque es la biometría hemática, uno de los estudios más utilizados, si es que no es el más utilizado. Y les voy a pasar unas claves que van a funcionar para los que tienen aparatos de biometría hemática como para los que mandan al laboratorio, para sacar el máximo jugo, para sacar el máximo provecho diagnóstico y terapéutico e incluso pronóstico de nuestros pacientes. Vamos a aprender el día de hoy unas clavecitas que les voy a pasar, unas que son netamente del estudio, otras que son de microscopía que les voy a ir enseñando, porque quiero decirles una cosa muy importante. Yo sé que en Sudamérica o en el sur de nuestro continente le llaman hemograma a la biometría hemática y realmente son sinónimos. Pero una vez me puse a pensar si desde mi perspectiva serían lo mismo. Y yo le llamo biometría hemática, eso es una cuestión mía, o sea, no es realmente nomenclatura oficial. Yo le llamo biometría hemática a el análisis numérico, cuantitativo y algunas cualidades de las células sanguíneas. Es decir, para mí una biometría hemática es lo que te imprime el aparato o el laboratorio que te lo manda. Pero para mí un hemograma es la combinación del análisis microscópico de la sangre y de la biometría hemática. Para mí eso es un hemograma, es una cuestión personal. Y hoy vamos a aprender a interpretar ambos, vamos a ver las claves, vamos a saber entender qué es lo que nos quiere decir la sangre de nuestros pacientes. Porque si bien muchas enfermedades se pueden diagnosticar en la sangre, otras no se pueden diagnosticar. Pero sí te puede ayudar a saber el pronóstico y a entender el proceso fisiopatológico que está ocurriendo en tu paciente. Entonces, si me preguntaran a mí, ¿cuándo utilizar una biometría hemática? Siempre. Para mí, todos los pacientes son candidatos a una biometría hemática. Y recuérdense que en la biometría hemática, que aquí tenemos una, podemos ver la serie de células rojas, la serie de células blancas y las plaquetas. Y estas tres series distintas nos van a otorgar distinta información. Recuérdense que las células rojas, pues básicamente van a transportar el oxígeno a todo el organismo. Las plaquetas van a ayudar a la hemostasia, van a ayudar a evitar que haya hemorragias. Y las células blancas son un componente importantísimo. No puedo decir que es el más importante, porque en cualquier organismo vivo todas las cosas son importantes, pero es un componente importantísimo del sistema inmunológico. Entonces, con una biometría hemática tú puedes entender las células rojas, puedes analizarlas, puedes saber cómo está el aporte de oxígeno de tu paciente, puedes saber una porción de su capacidad de coagulación y de hemostasia y puedes entender una porción de su sistema inmunológico. O sea, son tres análisis distintos en uno. Y aquí tenemos este paciente, que de hecho este paciente me llegó la semana pasada, que si se fijan aquí, pues tiene una pancitopenia, quiere decir que muchas líneas de sus células están bajas. Déjenme poner déjenme ver si puedo poner el láser, el puntero láser, records, reactions, chale, ya me movieron mi zoom, ya no sé cómo poner el láser. Reactions. Perdón, Doc, sobre tu presentación, el clic secundario. Y ahí te da opciones de puntero. Ah, perfectísimo. Muchísimas gracias. Soy de la vieja escuela. Pues mira, tenemos que los linfocitos están bajos. Los neutrófilos están, bueno, los granulocitos que vienen incluyendo neutrófilos, basófilos y eosinófilos están al límite inferior. El paciente está anémico y también está trombocitopénico. Entonces, esto es un cuadro difícil y puede ser debido a muchas causas. Vamos a ir entendiendo a qué se deben esas alteraciones y vamos a analizar muchos hemogramas. Vamos a empezar con los tips de la serie roja, ¿ok? Y la serie roja aquí está. Déjenme también quitar mi imagen para poder explicar. Hay muchas nomenclaturas a nivel internacional. Por ejemplo, aquí, esta es la que me gusta más usar a mí, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, que son 2 generaciones, policromático, que son 2 generaciones. Luego aquí dice acidófilo, aunque yo le llamo ortocromático, como acá. Luego también podemos encontrarlo como prorubriblasto, rubriblasto, rubricito, metarubricito. La nomenclatura no importa siempre y cuando tú sepas de lo que estás hablando. Y esta es la vida de un eritrocito, así es como nace. Los eritrocitos se forman en la médula ósea, es decir, en el tuétano.
Cuando son bebés, los organismos mamíferos principalmente, va a ocurrir en los huesos largos. Cuando son todavía en la vida embrionaria, tiene un proceso distinto que no me voy a detener aquí para explicar porque es muy complejo. Entonces, en los jóvenes, la hematopoiesis va a ocurrir en los huesos largos y en los adultos en los huesos planos, pero siempre dentro de la médula. Entonces, vamos a empezar, que tenemos un proeritroblasto que morfológicamente es indistinguible del resto de células de blastos. No lo puedes distinguir de un mieloblasto, de un blasto de granulocitos, ni de nada. A veces algunos dicen que puedes distinguir algunos porque su núcleo es más redondo, pero no. Va madurando y fíjense una cosa muy importante de su maduración. Hay dos cosas que son importantes que deben entender de su maduración, que son fundamentales. Una es que entre más inmaduro es más grande. Miren, es grandota esta célula y se va haciendo chiquita. Conforme va creciendo, igual acá, se va haciendo más pequeña. Y la otra cosa que va ocurriendo de forma simultánea es que va cambiando de color. Aquí es basófilo y se va haciendo eosinófilo. ¿Y a qué se debe esto? Pues que aquí, como es una célula que está reproduciéndose y que está generando poco a poco hemoglobina, está sintetizando muchas proteínas, necesita tener muchos ribosomas. Y los ribosomas tienen una afinidad por el colorante azul. Entonces, aquí tiene muchos ribosomas y nada de hemoglobina. Y conforme va madurando, va a ir perdiendo los ribosomas y va a adquirir hemoglobina. Esto es extremadamente importante, que se les grabe que suceden dos cosas a lo largo de la maduración. Va disminuyendo el tamaño y va perdiendo ribosomas, ganando hemoglobina. Entonces, un eritrocito en circunstancias normales, porque hay patologías, en circunstancias normales, entre más inmaduro sea, más grande será. El reticulocito, que muchas veces es indistinguible del eritrocito maduro, va a ser un poquito más grande, ¿ok? Fíjense cómo está sucediendo esto. Quiero que lo observen muy bien, porque la coloración y el tamaño van a ser muy importantes como tips. Y les decía, ¿dónde ocurre esto? Pues en la médula. En la médula ocurre la maduración en esta estructura que se conoce como islote eritroblástico. Y básicamente es un papamacrófago que tiene muchos eritroblastos alrededor y que el macrófago los está dotando con hierro, que tiene almacenado en una estructura que se conoce como ferritina. En la ferritina está guardado el hierro y lo está pasando. Y fíjense, aquí tenemos muchos eritrocitos en diferente estadio de maduración, muchos eritroblastos en diferente. Esto está dentro de la médula ósea y está el papamacrófago dándole su alimento. Muy bien. Cuando el eritrocito se va haciendo viejito, se puede morir de dos maneras. Ustedes ya saben que las células no viven para siempre. Los eritrocitos en los perros viven máximo 120 días. En los gatos, máximo 80 días. En los conejos, máximo 70 días. Pero a la hora de morir, se van a morir de dos maneras. Fíjense, aquí esto es un eritrocito normal. Cuando se va a morir, se puede morir de dos maneras. Vamos a platicar primero de la forma del esferocito. En circunstancias normales, no patológicas, cada que un eritrocito sano va pasando por el vaso, unos macrófagos que están en una estructura llamada cordones de Billroth le van arrancando un pedacito y van haciendo esta célula esférica, poco a poquito. Por eso siempre en un frotis es normal que encuentres uno que otro esferocito. Llega el punto que el esferocito se hace rígido, se queda atorado en el vaso y alguien se lo come y de esa manera se muere. Otra cosa importante es que los eritrocitos nacen con cierta cantidad de energía, no pueden producir más energía. Nacen con una batería, cuando se les acaba la batería, se mueren. Entonces, la otra forma en la que pueden morir es que se les acaba la energía y entonces deja de funcionar sus bombas de control osmótico. Y entonces empieza a entrar demasiada agua porque entra demasiado sodio y explota. Se va haciendo grandote y explota. Son las dos formas en las que normalmente pueden morir las células. Cuando muere por esferocito se llama hemólisis extravascular. Y cuando muere por explosión, que es un poquito ambiguo lo que les estoy diciendo, se llama hemólisis intravascular. Entonces ya vimos cómo nace, que se va haciendo de grande, se va haciendo pequeño, pierde ribosomas, gana hemoglobina, y a la hora de morir puede ser un esferocito o puede ser también un eritrocito que se hace grande, se llama senescente y muere. Entonces vamos a ver aquí esta biometría hemática que es de Silverio. Silverio es un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico. Y recuérdense que uno de los criterios mayores del lupus eritematoso sistémico es anemia hemolítica inmunomediada.
Y aparte, Silverio también tiene una trombocitopenia fuerte de origen inmunomediado. Entonces, Silverio tiene un criterio mayor y un criterio menor, aparte de otros criterios que están ahí. Entonces, en Silverio podemos ver que tenemos las células blancas altas. Los porcentajes, queridos compañeros, ignórenlos. Los porcentajes no son importantes. Antes se utilizaban para que a partir de tu porcentaje pudieras sacar tus absolutos, pero lo que importa son los absolutos. Vemos que los granulocitos están elevados, que recuérdense que es el conjunto de neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Yo siempre hago un conteo diferencial manual, pero esta es la impresión el reporte que mandamos. Tiene una inflamación importante, puede ser. Vamos a aprender el día de hoy que tener elevados los granulocitos no siempre quiere decir inflamación, a veces es falso, a veces es verdadero. Los eritrocitos están bajos, aunque su hemoglobina está normal. El volumen corpuscular medio está normal. La concentración media de hemoglobina corpuscular está normal. Entonces, pudiéramos decir que tiene una anemia normocítica, normocrómica y tiene trombocitopenia. Ahora, yo veo esta biometría y digo, bueno, pueden ser 1000 cosas. Síndrome de Evans, puede tener una hemorragia. No pensaría en el lupus, aparte de la historia clínica. Entonces, los estudios tienen que analizarse en compañía de todo el paciente. Vamos a ir viendo algunos estudios y después vamos a entender por qué sucede eso. Entonces, siempre en compañía de su biometría hemática tienen que ver las gráficas. Si ustedes tienen un aparato en su clínica, lean las gráficas, son extremadamente importantes. Esta es la gráfica de Silverio. Si ustedes tienen un laboratorio al que mandan sus estudios y es de confianza y tienen un paciente que está con una biometría rara, pidan las gráficas. Oiga, doctor, le dicen al patólogo clínico o al químico, ¿me puede mandar la gráfica, por favor? Estas gráficas, que son las más comunes, son gráficas de tamaño. En el eje de las X nos va a decir el tamaño de las células, fíjense, desde 0 hasta 250 femtolitros, desde 0 hasta 300 femtolitros, y las plaquetas desde 0 hasta 25 femtolitros. Y en el eje de las Y, básicamente es un eje cualitativo, no cuantitativo, y aquí sería poquito, más o menos, mucho. Vamos a empezar a hablar de serie roja, y aquí está la gráfica. Esta es una gráfica clásica de un paciente que tiene hemólisis. Fíjense, tenemos unas células chiquitas. Siempre es normal encontrar unas células chiquititas, menores a 50 femtolitros. Recuérdense que el volumen corpuscular medio debe ir entre 63, 62, hasta unos 72, 75. Entonces, estos son chiquititos. Pero me está diciendo la gráfica que la última célula que midió mide 250 femtolitros. Es decir, tenemos una población chiquita de pequeñas células. Fíjense, poquito, recuérdense. Tenemos una población grande de células de tamaño relativamente normal, pero tenemos toda esta población de células grandototas. Miren, más de 100 femtolitros, miren todas las que tenemos. Si cortamos aquí los 100, todas estas. Entonces, ya vimos que el volumen corpuscular estaba normal, pero esta gráfica para nada está normal. Tiene muchísimas células grandes. Ahorita vamos a ver a qué se debe esto. Ustedes ya vieron la maduración, se les acabo de explicar. Entonces, cuando son células grandes, lo más posible es que sean células inmaduras. Lo más posible es que sean reticulocitos. Porque los reticulocitos, el aparato no te sabe decir si son reticulocitos o son eritrocitos. Te los cuenta como si fueran la misma célula. Y los reticulocitos, recuérdense que son más grandes. Entonces, lo más posible es que este paciente tenga mucha regeneración. Hay que hacer un conteo de reticulocitos. Y les doy un tip, el primer tip. El segundo, porque el primero es ver las gráficas. Siempre que tengan una anemia, hagan un conteo de reticulocitos. Estas plaquetas y estos blancos los vamos a ver después. Así está. Esta es la manera. Esa es una gráfica que saqué de internet, pero es la manera en la que se hace la gráfica. Esta gráfica básicamente se hace aquí poniendo muchos puntitos de todas las células que contó. Y al final le pone una línea arriba de los puntitos que contó. ¿Cómo es esto? Imagínense aquí decimos, tenemos muchos eritrocitos de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño, y al final el aparato nomás le hace una gráfica así. Esa es la manera en la que se estudia, fíjense. Lo regresamos. De 0 a 250 femtolitros, este es tamaño y esta es cantidad de células. Tenemos poquitas chiquitas, muchas medianas, muchas de 100 y poquitas gigantescas. Poquitas, pero son gigantescas. Normalmente, la célula más grande que debe medir una biometría debe estar como por aquí. Y está midiendo estas células gigantescas. Van a ser reticulocitos lo más posible. Eso lo tiene que comprobar en la microscopía, no te lo va a decir el aparato. Y mandar a hacer un conteo.
Entonces ya les expliqué cómo medir la gráfica. Siempre hay que revisar las gráficas. Y les digo, si tienen un laboratorio de confianza, pídanle las gráficas. Entonces, este es un frotis de un paciente como Silverio. Este es un frotis clásico de un paciente con anemia hemolítica autoinmune. Clásico. Fíjense que tenemos estos son esferocitos, células chiquitas. Y tenemos estas células grandotas. Pero, si ustedes ven, tienen un color diferente, están más azulitas o grises. Quiere decir que realmente no son eritrocitos maduros, sino que son reticulocitos de estrés. Muchos libros le llaman policromatófilos. Pero a mí me gusta más reticulocito de estrés porque es lo que te está indicando. ¿Por qué de estrés? Me voy a regresar. O creo que lo pongo delante, a ver, dejen ver. Sí. ¿Por qué de estrés? Porque bajo un estrés de anemia, bajo una deficiencia grave de oxígeno, el cuerpo piensa, oye, no me puedo esperar a que esta célula madure hasta esta. Y el mismo cuerpo le dice, pues sí, pero no tenemos eritrocitos, ¿qué hacemos? Y la médula le dice, pues no importa, a las células inmaduras quítales el núcleo de forma temprana, que expulsen su núcleo de forma temprana y mándalos a circulación. Entonces, por eso se ven grises, porque tenemos estas e incluso estas, o me ha tocado ver hasta estas. Nada más que se les quita el núcleo, porque una célula con núcleo, un eritroblasto, no puede salir de la médula. Porque el núcleo de los eritrocitos, cuando todavía lo tienen, es muy duro. Entonces, liberan su núcleo de forma temprana y salen a circulación, y aquí se ve reticulocito de estrés, reticulocito de estrés, reticulocito de estrés. Si le hiciéramos una tinción de azul de cresilo brillante, estas serían reticulocitos. Y esto no te lo va a decir el aparato, lo tienes que buscar tú. Por eso siempre hay que complementar lo que estás viendo y ver las gráficas. Yo desde que veo esta gráfica, yo pienso que me voy a encontrar una cosa como esta, pero no puedo darlo por sentado porque vamos a ver casos en los que no es así. ¿Ok? Por ejemplo, este caso, este paciente se llamaba Perrito, P''Rito. Y Perrito me acuerdo que me lo llevaron en la noche una vez. Yo estaba estudiando y lo recibió una compañera doctora, la doctora Rubí. Lo recibió, era un paciente con alopecia, simétrica bilateral, todos los signos de hipotiroidismo. Y la dueña le dijo que ya lo habían diagnosticado con hipotiroidismo en otro lado hace años, pero que como se les acabó el dinero no lo podían tratar y lo deterioraron. Entonces mi compañera le tomó una biometría y salió la gráfica y los valores exactamente iguales que los de Silverio que les platiqué. Y ya era la noche, yo me quedé a mi casa y dije, ya me llegó un paciente con anemia hemolítica. Me pongo a ver el frotis y no tiene esferocitos. Y me puse a pensar, ¿por qué está macrocíticas las células? Fíjense, aquí tenemos esta célula que tiene múltiples cuerpos de Howell-Jolly. Me puse a estudiar el caso de Perrito, me puse a analizarlo, y sí, Perrito estaba anémico, pero su anemia era una anemia por el hipotiroidismo maltratado. Ya después lo vimos. Entonces, ¿a qué se debía su macrocitosis? Hicimos los análisis pertinentes, nos fuimos a la médula ósea, hicimos control de reticulocitos, un análisis muy minucioso del frotis, y me di cuenta que Perrito tenía una enfermedad que se llama discrasia medular del caniche, o también le llaman macrocitosis del caniche, o también le llaman síndrome mielodisplásico del caniche. Y es una enfermedad en la que la médula no puede dividir normalmente los eritrocitos cuando se están reproduciendo, entonces se van haciendo gigantes porque no se pueden dividir y salen a circulación gigantes. Y la literatura dice, vas a encontrar células con múltiples cuerpos de Howell-Jolly, aunque yo en realidad veo estos cuerpos y a mí no me parecen de Howell-Jolly, yo pienso que son cuerpos de Pappenheimer, que no me voy a poner a platicar ahora, pero realmente no le hice una tinción de Pearls a Perrito y ya no ha regresado porque está bien. Yo quisiera hacerle una tinción de Pearls para ver si son de Pappenheimer o no. Entonces, este tiene una gráfica exactamente igual, tiene un cuadro de anemia exactamente igual al de Silverio, nada más sin trombocitopenia. La diferencia la voy a ver en el frotis. Siempre hay que revisarlo. Son dos pacientes con macrocitosis. Esta es una macrocitosis verdadera y la de la hemólisis es una macrocitosis falsa porque lo que está grande son reticulocitos, no eritrocitos. ¿Ok? ¿O qué pasa si me encuentro algo así? Este es un paciente que tenía hemólisis por oxidación. Fíjense, me regreso. Esta es una hemólisis autoinmune y esta es una hemólisis por oxidación. Aquí tenemos un excentrocito y aquí tenemos un degmacito. Esta célula cuando pasa por el vaso, los macrófagos le arrancan este pedazo oxidado y queda así. Y la biometría va a estar exactamente igual en estos tres casos. Y la gráfica va a estar exactamente igual en estos tres casos.
Entonces hay que investigar esto a fondo, hay que revisarlos, hay que hacerlos. Un buen frotis, una buena tinción. ¿O qué pasa si me encuentro con esto? Este paciente también estaba anémico, es una paciente que se llamaba, no me acuerdo, pero era una pastora australiana. Este paciente también estaba anémico. La diferencia es que esta anémica era microcítica hipocrómica y su gráfica no tenía macrocitosis, ninguna célula macrocítica. Este paciente estaba invadido con ancilostoma canino y este paciente tenía una anemia ferropénica por deficiencia de hierro. Ojo aquí, compañeros, primero me voy a adelantar. Si ustedes, les recomiendo que vayan haciendo sus preguntas, a mí me encanta que me pregunten. Pero esta anemia de los padecimientos ferropénicos, microcítica hipocrómica, es la única anemia de todas, la única que requiere hierro en su tratamiento. ¿Ok? Y es totalmente diferente a esta y a esta y a la otra, pero en la biometría te la puede mostrar muy parecida. La diferencia es que sus células están chiquitas y tienen poco color. Y ustedes me van a decir, oiga, ¿quiere decir que son células viejitas? Porque entre más viejitas se va haciendo chiquita. No, quiere decir que como la médula no tiene ingredientes para hacer células, nunca alcanza a crecer antes de replicarse. Sus células precursoras son chiquitas y se van haciendo más chiquitas. ¿Por qué? Porque no están comiendo hierro para engordar, engordar, engordar. Entonces son células que son microcíticas hipocrómicas. Siempre hay que ver el tamaño de las células. Es el tercer tip que les doy hoy. Y no solamente en el frotis, sino en la gráfica. Y el volumen corpuscular medio es bueno, sí, pero es un promedio. ¿Qué pasa si yo estoy en un salón escolar donde tengo 5 alumnos que miden 1,20 como Benito Juárez y tengo 5 alumnos que miden 2 metros? En promedio me va a parecer que es una población relativamente normal, acorde al promedio nacional, pero en la realidad voy a saber que tengo muy chiquitos y muy grandotes. Por eso siempre hay que revisar las gráficas, porque el promedio es una cosa, pero individualmente es otra. Siempre ver las gráficas. Entonces, lo repito para irnos en sincronía. Siempre que tengas un anémico, hazle un conteo de reticulocitos. 2, siempre ver la gráfica. 3, siempre hacer un frotis. Si ustedes me dicen, a mí me chocan los frotis, no pasa nada, mándaselo a un patólogo clínico, mándaselo a un colega que lo sepa ver, mándaselo a quien usted más confianza le tenga. ¿Ok? Y aquí tenemos dos biometrías casi iguales, la de Silverio, que ya les había platicado, y esta de acá es de Pecas. Y fíjense, ambos están anémicos. Pecas está microcítico, normocrómico. Silverio está normocítico, normocrómico. Ambos están plaquetopénicos o trombocitopénicos, pero tienen una gran diferencia en sus plaquetas. Este tiene las plaquetas grandotas, el volumen corpuscular medio está grandote, y Silverio tiene las plaquetas normales en cuanto a tamaño. Me voy a adelantar. Este de acá arriba era un paciente que tenía un sangrado crónico de 6 meses, sangraba, tenía epistaxis. Después vimos que también tenía erliquia. Tenía 2 patologías. Su anemia era microcítica porque estaba perdiendo mucho hierro, porque estaba perdiendo sangre. Su trombocitopenia se debía a que tenía hemorragias y se estaban agotando las plaquetas. Por eso están grandes, porque están saliendo plaquetas nuevas a circulación. Hay proplaquetas en circulación. Pero él tenía linfopenia, ¿ok? Y los neutrófilos bajos. Esto me hace pensar en otras cosas. Sin embargo, Silverio tiene anemia por lupus. Ya vimos su gráfica que tiene muchas células macrocíticas, hay autoinmunidad y tiene trombocitopenia también autoinmune, por eso están chiquitas, porque el cuerpo las va eliminando, aunque es normal que en los pacientes con trombocitopenia autoinmune también haya plaquetas grandotas. Entonces, por eso las plaquetas también hay que verlas físicamente y hay que ver sus gráficas. Y por ejemplo, este paciente al revés, ¿está anémico? Sí, apenas está anémico. ¿Tiene neutrofilia? Poquita, pero fíjense las plaquetas cómo están. Tiene muchísimas plaquetas. Este es el caso de Mina. Mina es una pacientita que todavía tenemos ahí en tratamiento que tiene una enfermedad que se llama síndrome de Fisher-Evans, que es nada más una anemia autoinmune con trombocitopenia autoinmune, pero no es lupus. Mina tiene las plaquetas tan altas porque la tuvimos 2 semanas con las plaquetas en 5. O sea, de 534 las tenía 5. Yo pensé que se me moría Mina.
y no mejoraba con ningún tratamiento, entonces tuve que ir a mi último tratamiento, que es la administración de Romiplistim, que es un factor estimulante de crecimiento plaquetario. El problema con ese medicamento es que cuesta 17,000 pesos la inyección. El no problema es que es buenísimo. Fíjense cómo tiene las plaquetas. Esto es post-tratamiento. Incluso Mina la tuvimos que esplenectomizar, ya lo platicaremos después. Entonces, las 3 biometrías son muy parecidas y las patologías son totalmente diferentes. Y ojo aquí, ninguno de estos pacientes requirió hierro. Uno que hubiera sido candidato hubiera sido PECAS, pero no necesitaba hierro porque en cuanto pasamos el sangrado, su propia alimentación lo iba a componer esa ligerita microcitosis que tenía. ¿Ok? Las plaquetas, igual, cuando son inmaduras, son grandes, pero las plaquetas tienen un crecimiento distinto. Tenemos el megacardioblasto, luego se hace promegacariocito, entre estos también hay fases intermedias. Se va dividiendo el núcleo, se va segmentando este núcleo. Va haciendo una, ¿cómo se llama? Es como un tipo de meiosis más o menos, pero no es así. Como un tipo de endomitosis. Se va segmentando hasta que hace un megacariocito gigante. Es la célula más grande de la médula. Y va liberando las plaquetas. Y vamos cambiando un paradigma, compañeros. Antes decían que las plaquetas eran pedacera de células. Actualmente se sabe que son células ultra especializadas. ¿No me creen? Vean las plaquetas de las aves. Tienen núcleo cada plaqueta. Las plaquetas son células súper complejas, con un proceso fisiológico muy complejo. Y son chiquitas. Y hay gente que dice, no son células porque no tienen núcleo. Pues los eritrocitos tampoco. ¿Vale? Bueno, muy bien, vamos adelante. Entonces, aquí tenemos 2 gráficas de plaquetas. Ignoren eritrocitos. Esta es la misma de Silverio. Y este es de un gato. Fíjense estas plaquetas. Quiere decir que tenemos muchas de todos los tamaños y muy poquitas grandes. No es normal que una gráfica de plaquetas se vea así. Las gráficas de plaquetas se ven así normalmente, miren. Tenemos muchas plaquetas entre 5 y 10 femtolitros y poquitas grandes. Este tiene de todos los tamaños porque su cuerpo está destruyendo sus plaquetas. Salen grandotas porque salen plaquetas de emergencia que se llaman proplaquetas, que ahorita vamos a verlas, pero el cuerpo las empieza a destruir poco a poco, entonces hay de todos los tamaños, porque le está arrancando pedazos, desde las que ya se van a morir como estas, las que acaban de salir y las que están ahorita en la batalla. Y en cambio este gato, fíjense que tiene una gráfica que también es anormal. Tiene muy poquitas plaquetas normales, que deben ir entre 5 y 7 femtolitros, y tiene muchas plaquetas gigantescas. En los gatos, queridos compañeros, muy importante analizar las plaquetas en el frotis, porque las plaquetas de los gatos son muy propensas a adherirse. Entonces, lo más posible es que esto sea mentira, y lo más posible es que cuando yo tomé la muestra, se pegaron muchas plaquetas. Y a la hora de pegarse, el aparato no me dice, son 20 pegadas, el aparato me va a decir, es una gigante. Por eso me está diciendo que hay muchas plaquetas gigantes. Y yo sé que a veces tomamos las muestras de los gatos por goteo. No pasa nada. La puedes tomar hasta con la aguja de insulina, no pasa nada. Siempre y cuando entiendas que va a haber estas anormalidades y que entiendas que pueden suceder acorde a eso y que sepas cómo resolverla. ¿A qué voy con resolverla? Yo veo esto y pienso, son muchas plaquetas pegadas. Pero una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que es. ¿Cómo lo compruebo? Me voy al frotis y ahí voy a ver si hay plaquetas, si hay aglomerados plaquetarios. Es bien importante y les digo, sobre todo en gatos. Y podemos encontrar estas estructuras y ahorita vamos a ver, no es lo mismo esto que lo que vamos a ver. Esta plaqueta larga y gigantesca, véanla, esta es una proplaqueta. Un megacariocito liberó un pedazo gigantesco. Si lo viéramos con microscopía electrónica, vamos a ver que hay separación de campos plaquetarios. Y esto viene siendo como un reticulocito de plaquetas. Es un signo de trombopoiesis activo, menos en algunos casos que hay pacientes que tienen una enfermedad con esto, que los Cavalier King Charles Spaniel y algunos Akita. Pero bueno, pacientes normales, tú ves esto, puedo decir que está sacando plaquetas de emergencia. Estas plaquetas se irán dividiendo en circulación y son muy efectivas, no son plaquetas ineficientes. Son muy eficientes. Fíjense esta plaqueta. Tiene aquí varias proplaquetas y aparte aglomerado plaquetario. Esto es un conglomerado plaquetario, pero con plaquetas grandes. ¿Ok? Esta de aquí también es una proplaqueta, es un paciente mío. Esta de aquí también es una proplaqueta. Fíjense, aquí tiene campos plaquetarios, está separando. Tiene esta plaqueta pegado con estas. Estas son macroplaquetas reales. Ok, estos son macroplaquetas reales. Yo lo veo en un paciente y digo, bueno, sus plaquetas están grandes y son de verdad. Ahora tengo que pensar por qué están grandes.
porque está produciendo de emergencia, porque tiene una patología asociada, porque es de las razas predispuestas, porque tiene un problema en la médula. Eso tocará después. Pero las plaquetas siempre hay que analizarlas, porque no es lo mismo ver esto que ver esto. Esto es mentira, esto es una pseudotrombocitopenia y es extremadamente común en los gatos. Tú le haces una biometría hemática a un gato y te dice, tiene poquitas plaquetas y aparte están grandes. No es que tenga poquitas, es que esto te lo contó como una grandota, una grandota, una grandota y una grandota. Entonces, en los gatos que tengan anormalidades plaquetarias, siempre de los siempre, les recomiendo que hagan un conteo manual de plaquetas. Hay que hacer un buen frotis y hay que hacer una buena tinción. Cómprense una caja de laminillas, 100 laminillas y practiquen hasta que les haga un frotis bien hermoso. Porque cuando hacemos los frotis feos y mal teñidos, las células se deforman, las coloraciones cambian y podemos pensar que tenemos una patología gravísima cuando en realidad no es. O podemos pensar que no tiene nada el paciente cuando en realidad sí. Entonces, en las plaquetas hay que revisarlas siempre, sobre todo en gatos. Si tienes una clínica de gatos o si atiendes muchos gatos, estás obligado a hacer conteo de plaquetas en tus gatos con plaquetas bajas, porque luego andan dando tratamientos sin necesidad, luego andamos dando corticoides sin necesidad, o luego me lo andan remitiendo a mí sin necesidad. No saben la cantidad de pacientes que me han llegado por trombocitopenia, que no tienen hemoparásitos y que realmente no tienen nada, simplemente las tienen aglutinadas o cuando se tomó la muestra se aglutinaron o fue muy agresiva la muestra o se les cayó el tubo, no lo sé. Y a veces me siento más estresado cuando tengo pacientes que no tienen nada porque yo digo, chale, pues si me lo mandaron es por algo, pero no tiene nada. Y es muy común que me manden pacientes trombocitopénicos cuando en realidad no están trombocitopénicos. ¿Ok? Signos clásicos de un paciente trombocitopénico. Esta es Frida, una paciente con trombocitopenia autoinmune, ya siempre va a tener esta patología. La tenemos controlada, sí. Esto fue en una recaída porque estamos variando la dosis de los medicamentos. Fíjense, petequias, equimosis, son moretes pequeños. Eso es el signo de falta de plaquetas, muy común. Pero no todos los pacientes que tienen estas patologías son por falta de plaquetas, ¿ok? Eso es complejo evaluar los pacientes que tienen problemas de coagulación. Será para otra charla. Fíjense, aquí está la gráfica, como les decía. Tiene plaquetas de todos los tamaños. No es normal, las plaquetas por lo general son así. Muchas plaquetas entre 5 y 7 y poquitas grandes. Y poquitas chiquitas porque las plaquetas también se van muriendo, como les dije, igual que los eritrocitos. Ahora, nos vamos a ir a las células blancas, queridos compañeros. Y esta me parece que es la... Para mí, siempre hago frotis. Cada que hago una biometría, hago un frotis. Pero si ustedes me dijeran, solamente tienes para escoger hacer un análisis microscópico en tu vida, nomás puedes hacerlo de un solo grupo celular, los leucos son los más importantes de analizar en la microscopía. ¿Y por qué les puse esta foto? Porque es extremadamente importante que comprendan, compañeros, que las células blancas que analizamos en una biometría hemática solamente van de paso. Las células blancas no trabajan en circulación, no trabajan en la vena, van de paso a un lugar. Si son los linfonodos, puede ir a la médula, los linfocitos, perdón, puede que vayan a la médula o puede que vayan a los linfonodos. Si son neutrófilos, van a ir al sitio de inflamación. Si son monocitos, igual. Si son eosinófilos, igual. Solo van de paso. Entonces, puede que tú los pesques o puede que no. Por eso hay que analizarlos microscópicamente, porque su forma, sus características te van a decir mucho más que los números en muchas ocasiones. No siempre, hay que analizarlos en conjunto. Y lo repito, ¿sobre todo en qué? Sobre todo en gatos y en conejos. En los gatos y en conejos estás obligado a ver la microscopía de las células blancas. En los perros yo estoy obligado porque lo hago siempre y lo recomiendo que lo hagan, pero es el menos cambiante de esos tres organismos. Entonces, aquí tenemos la maduración de todas las células de la sangre. La biometría te dice, por lo general, estas que están aquí. Y ahorita vamos a ver estas que están acá, las células blancas. El basófilo no lo vamos a ver, su función la vamos a platicar, pero no es tan importante en este caso. Vamos a platicar por el abuelo macrófago. El abuelo macrófago. Los macrófagos tienen muchas funciones y si nos vamos a la perspectiva evolutiva, desde los organismos más primitivos tienen macrófagos. Las esponjas, que son los organismos pluricelulares más primitivos, tienen células que se llaman amebocitos, que son macrófagos. Su función es fagocitar, y fagocitan muchas cosas. Bacterias, no son tan buenos para matar bacterias, pero fagocitan bacterias, células necróticas, células apoptóticas, algunos parásitos y hongos. ¿Y por qué hablo de macrófagos si en la biometría hablan de monocitos?
porque los monocitos que vienen en circulación se convierten en macrófagos. Hay una teoría que yo apoyo mucho que dice que los macrófagos tienen origen dual y me parece una buena teoría, pero no la vamos a platicar hoy. Entonces, aquí está un macrófago en la médula, es un islote eritroblástico, aquí está alimentando a algunos, no tan bonito como el pasado, y estos son unos monocitos que vienen en circulación. Y recuérdense que van pasando en la sangre, ese es el siguiente tip, tienen que recordar que van pasando en la sangre. ¿A dónde van? Pues a fagocitar. Miren, aquí hay unos macrófagos con unas leishmanias adentro. La leishmania tiene un mecanismo para evitar que el macrófago fusione su fagosoma con su lisosoma y que sus lisosomas sean menos oxidantes, por eso no se muere. Esta es una técnica de Grocott para ver hongos, y aquí está, con mucho histoplasma. Los macrófagos fagocitan y son células de mucha vida. ¿A qué voy? Que viven mucho tiempo y van pasando por sitios de inflamación fagocitando muchas cosas. Y pueden fagocitar, formar un fagolisosoma, eliminarla y volver a fagocitar y otra vez. ¿Ok? Los macrófagos, fíjense, aquí hay una foto de macrófagos alveolares, fagocitan y eliminan, pero no son los mejores para eliminar bacterias, ni protozoarios, ni hongos. El mejor para esto es el neutrófilo. Sin embargo, el macrófago lo hace. Entonces, ¿cuándo vamos a ver elevación de monocitos en las biometrías? Puede haber, cuando hay cualquier inflamación severa, los vamos a ver elevados, pero principalmente cuando hay necrosis. Fíjense este paciente, esta foto es de internet, incluso aquí tiene un dren de Penrose. Un paciente con necrosis va a tener monocitosis. Los pacientes con piometra tienen necrosis. Y me van a decir, oiga, yo le opero el útero y no se lo veo necrótico. Pues no, pero si mandaras un histopatológico del útero, verías que tiene micronecrosis. Por eso los pacientes con piometras tienen monocitosis. Siempre que los pacientes tienen necrosis van a tener monocitosis. Entonces, cuando veas un paciente con monocitosis, piensa en necrosis. No quiere decir que tenga una necrosis gigantesca como esa. Puede ser necrosis microscópica y va a incrementar el proceso de los macrófagos, es decir, producción de los monocitos. Aquí está. Pacientes que están muy anémicos, por lo general me llegan a veces muy anémicos y tienen monocitosis. ¿Por qué? Pues porque la anemia genera hipoxia tisular y las células hipóxicas están muriendo y entonces tienen que salir los macrófagos a comérselas. O a veces nos decían, cuando tienen inflamación crónica, va a tener monocitosis. ¿Por qué? Si no hay necrosis, o tal vez sí. Porque cuando los neutrófilos, que vamos a ver adelante, llegan a fagocitar una célula, los neutrófilos fagocitan y mueren. Son armas de un tiro. Y cuando muere el neutrófilo, pues alguien se lo tiene que comer. Los macrófagos, por eso son amigos, por eso cuando hay inflamación crónica, va a haber también monocitosis. ¿Ok? Fíjense este paciente. ¿Quién es? Déjenme ver. Es que tengo aquí, no alcanzo a ver qué paciente es, pero tiene monocitosis. Ah, ya me acordé. Dolly. Esta paciente no la remitieron, tuvo piometra, pero la operaron. Pero después de la piometra le vinieron una serie de complicaciones y fíjense, MID es monocitos, tiene 3.4 cuando el máximo es 1.8, tiene monocitosis. Porque Dolly, aparte de su anemia tan severa que le generaba hipoxia tisular, aparte del traumatismo de la cirugía y de la sepsis que le dio por los macrófagos, también tenía una pielonefritis, entonces había mucha necrosis, por eso había monocitosis y también neutrofilia. ¿Ok? Monocitosis y neutrofilia. Pero aquí estamos analizando monocitos, porque hay necrosis de algún tipo de célula, pero hay. ¿Ok? Este es un caso de un paciente con hemangiosarcoma, si ya lo tenía invadido todo el cuerpo de hemangiosarcoma, por eso tenía tantos codocitos, véanlos. También tenía esferocitos, tenía hemólisis microangiopática y aquí vemos un monocito. A veces nos podemos confundir porque los monocitos en ocasiones parecen neutrófilos, pero la vacuolación, el citoplasma tan azurófilo y el tipo de cromatina me hacen pensar que es un monocito. Este paciente tenía monocitosis, sí, porque estaba invadido de tumores y muchos tumores son hipóxicos y tienen necrosis. Este murió antes de que pudiéramos hacer algo de quimioterapia o cirugía, ya estaba lleno de hemangiosarcoma. Luego vámonos al neutrófilo. Es el hijo, es el aprendiz del macrófago. Y los neutrófilos maduran en la médula. Mieloblasto, promielocito, mielocito 1, mielocito 2, metamielocito, neutrófilo en banda y neutrófilo segmentado. Así es su maduración. En la sangre de un paciente sano, normalmente vamos a encontrar los neutrófilos segmentados y poquititas bandas. En un paciente con una inflamación severa podemos encontrar estos. Por eso hay que ver las frotis, porque a veces este en circulación
El aparato te los cuenta como si fueran linfocitos y realmente no lo son cuando tienes una inflamación severa. Y es lo que le llaman desviación a la izquierda. Y la desviación a la izquierda no siempre es patológica. Si tú le das muchos glucocorticoides a un paciente, puede que tengas desviación a la izquierda. Si el paciente está bajo muchísimo estrés, puede que tengas desviación a la izquierda. Si el paciente está produciendo muchos neutrófilos, vas a tener desviación a la izquierda. Esto, dicen, ¿está asociado con inflamación severa? Sí, porque como los neutrófilos viven poquitas horas, quiere decir que la fábrica de neutrófilos está acelerada y por eso los está mandando también un poquito inmaduros, como el caso de los reticulocitos de estrés. Vamos recordando un poquito cómo es que llega el neutrófilo, por un proceso que se conoce como diapédesis. Se pega al endotelio, empieza a girar y cuando hay una separación de células endoteliales sale por ahí al sitio de inflamación. Esta apertura en las células endoteliales la ocasiona el basófilo y el mastocito. Liberan histamina, permite que se abran y por aquí pasa el neutrófilo. Recuérdense otra vez, la sangre solamente es por donde va pasando. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un paciente donde casi todos sus neutrófilos están haciendo diapédesis? Vamos a tener una neutropenia. ¿Verdadera o falsa? Hay que investigar si es verdadera o falsa. ¿O qué pasa? Una cosa importante que les tengo que decir es que los neutrófilos cuando están pegados aquí, si entran en contacto con adrenalina o con epinefrina, se despegan. Si ustedes tienen un paciente normal y le toman una muestra y luego le inyectan adrenalina o epinefrina y le toman otra muestra, va a salir el doble de neutrófilos en la siguiente muestra. Porque se sabe que aproximadamente el 50% de los neutrófilos está en proceso de diapédesis. Esto es particularmente importante en gatos otra vez. Porque ¿qué pasa si el paciente está muy estresado? Libera adrenalina, se separan los neutrófilos y tú vas a llegar y vas a decir, ay, mi paciente tiene neutrofilia, está bien enfermo. ¿Es verdad o no es verdad? Las neutrofilias pueden ser falsas o verdaderas. Cuando hay inflamación, cuando hay administración de glucocorticoides o cuando hay muchísimo estrés. ¿Cómo voy a descubrir yo si es verdadera o falsa? Con la microscopía. O bueno, obviamente si tengo un paciente que lo acaban de atropellar o se cayó del 10º piso, pues claro que va a ser verdad, ¿no? Pero un paciente que a veces se ve normal, y esos son los más patológicos, pacientes que a veces se ven relativamente normales. Yo he tenido pacientes con los números de la biometría hemática normales y con patologías sanguíneas muy severas. Pues bueno, quiero compartirles este meme que me encanta. Neutrófilo haciendo diapédesis, la bacteria allá afuera, llega el neutrófilo a comerse. Pero bueno, una vez que el neutrófilo se come la bacteria, el hongo o el protozoario que se tiene que comer, junta su fagosoma con su lisosoma, junta las enzimas, junta lactoferrina, produce oxidación tremenda y se muere, genera apoptosis. Y una vez que hace apoptosis, alguien tiene que retirar el cuerpo. Y la semefo del cuerpo es el macrófago. El macrófago va a llegar a comerse al neutrófilo que hizo su chamba. ¿Ok? Fíjense estas imágenes, son citologías de piodermas que tomé yo. Aquí tenemos muchos neutrófilos y algunos macrófagos. Fíjense este neutrófilo, todas las bacterias que fagocitó. Aquí ya tenemos algunos bacilos que no están fagocitados. Entonces las fagocita, las va a eliminar y va a hacer apoptosis. Mira, aquí hay un neutrófilo que le llaman neutrófilos degenerados. Pues básicamente son neutrófilos apoptóticos. Y luego llega este macrófago que está acá y puede o fagocitar bacterias o fagocitar al neutrófilo apoptótico. Aquí miren, este neutrófilo va a fagocitar estas bacterias. Este de acá, fíjense, este neutrófilo está apoptótico. Y aquí que tenemos un macrófago que va a llegar, o un monocito que se está transformando en macrófago posiblemente, que va a llegar, se lo va a comer y se lo va a fagocitar. Por eso dicen, cuando hay inflamación crónica tienes macrófagos. Sí, no porque sea crónica, sino porque hay necrosis, se están muriendo estas células, hay apoptosis y se las están comiendo. Aquí, esto es un signo que me va a decir, bueno, su neutrofilia es real, porque yo estoy viendo el signo directo de la infección. ¿Dónde están los neutrófilos? Aquí actuando, aquí sí es donde están actuando, no en la sangre. Esto ya me está comprobando que su neutrofilia o su monocitosis es real. Pero no siempre son visibles porque no todos los pacientes tienen pioderma. ¿Qué otras cosas te lo pueden indicar? Miren esta banda, este es un neutrófilo en banda, pero tiene muchos granulitos. Tiene una persistencia de la granulación azurófila. Quiere decir que las enzimas que llegan a destruir los polisacáridos dentro de los gránulos y cambiarlos de color no han llegado. ¿Y por qué pasó esto? Porque está produciéndose muy rápidamente. No le ha dado tiempo al neutrófilo
de madurar correctamente. Por eso tenemos persistencia de la granulación azurófila, que los libros antiguos le llamaban granulación tóxica, que pensaban que era por la toxicidad de la infección. Ahora podemos tener pacientes sanos, tú les inyectas filgastrim, que es factor de crecimiento neutrofílico, y vas a ver que vas a tener bandas con granulación azurófila. ¿Por qué? Porque están produciéndose de forma rapidísima. No hay tiempo de que llegue las enzimas que degradan los mucopolisacáridos del gránulo a degradar esos polisacáridos. Por eso se pinta azul, porque son mucopolisacáridos. Ese es un signo indirecto de que tu neutrofilia es real. ¿Qué más? Esto que casi no está reportado en la literatura veterinaria, se los voy a regalar. Este neutrófilo tiene un pseudópodo, miren. Una parte sin gránulos, que básicamente no hay gránulos porque aquí son pura estructura del citoesqueleto del neutrófilo. Esto quiere decir que este es un neutrófilo estimulado por interleucina 1. Es un signo indirecto de infección. Puede suceder por cualquier inflamación, pero comúnmente cuando hay infecciones. Y fíjense, aquí tiene una bolita también, es un cuerpo de Barr, quiere decir que es una hembra. Este paciente, si tiene neutrofilia, quiere decir que es una neutrofilia real. Que este paciente tiene neutrofilia porque algo está ocurriendo, inflamación de cualquier tipo. Pienso en infección y la voy a buscar. Pero esto no necesariamente es por infección. Miren, aquí hay otro neutrófilo con pseudópodo, con una coloración diferente. Y este neutrófilo ya es muy maduro, está hipersegmentado. ¿Ok? Pero ¿qué tal si tengo neutrofilia, pero con estos neutrófilos hipersegmentados? Un neutrófilo cuando se va haciendo viejo se va hipersegmentando. En humanos y en primates hay una enfermedad que se llama anemia megaloblástica. En animales nada más se ha registrado como un caso, en perros y en gatos, que es por deficiencia de vitamina B. Entonces este no es por deficiencia de vitamina B. Este es un neutrófilo hipersegmentado. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con neutrofilia, pero me meto al frotis y todos los neutrófilos son hipersegmentados, viejos, que ya duraron mucho tiempo en circulación y que se van a morir en circulación? Quiere decir que ese paciente tiene una falsa neutrofilia. ¿Por qué falsa? Porque si fuera real, los neutrófilos no llegarían a viejos en circulación, como los sicarios de esos de 15 años no van a llegar a viejos trabajando. Entonces no van a llegar a viejos en circulación. Entonces, ¿por qué están viejitos en la circulación? Porque no tienen ningún lugar a donde ir. O puede ser un paciente con estrés crónico, o puede ser un paciente con administración con glucocorticoides, o puede ser un paciente con una neutrofilia causada por la médula ósea, pero que no me está indicando que tenga una inflamación real, siempre y cuando la mayoría de los neutrófilos sean así, hipersegmentados. Porque un neutrófilo no se alcanza a hipersegmentar por sí solo en circulación. Uno que otro sí, pero no todos. ¿Qué son estos de aquí? Fíjense, oye, yo tengo neutropenia en un paciente. Este es un gato que de hecho su caso lo publicamos en el Congreso de León, lo presentamos. Es un gato que desarrolló anemia hemolítica oxidativa secundaria a virus de panleucopenia felina. Y estos neutrófilos no son normales. Tienen una anormalidad que se llama anormalidad de Pseudo-Pellier-Huet. Y este paciente estaba panleucopénico, tenía panleucopenia felina. ¿Qué me indica esto? Que el virus está en la médula, que el virus está en los precursores. Aquí, su panleucopenia no es porque los neutrófilos estén actuando en un lugar. Aquí este paciente tenía neutropenia porque no se estaban produciendo. ¿Cómo lo sé? Porque tiene anormalidad de Pseudo-Pellier-Huet. Si no me hubiera ido al frotis, nunca lo hubiera sabido. Por aquí se ven algunos cuerpos de Haynes por ahí. Entonces, este paciente tenía neutropenia, pero no por infección, porque hay pacientes con infección que te pueden dar neutropenia. Oiga, ¿por qué, doc? Porque acuérdate que es cuando la célula está actuando, está pegada al endotelio, o está en el sitio de inflamación, no va a estar en la sangre. ¿Ok? Aquí está. Este paciente tenía una neutropenia porque el virus estaba en la médula. Afortunadamente nos fue muy bien con este caso y el paciente se curó, y ahora en sus frotis consiguientes ya no tiene normalidad de Pseudo-Pellier-Huet. Era a causa del virus. O aquí, estos neutrófilos también son signos indirectos de infección. Yo tengo un paciente con neutrofilia, pero tiene estas estructuras. ¿Qué es lo que yo voy a pensar? Fíjense, estos puntitos adentro, que son restos del retículo endoplásmico rugoso, se llaman cuerpos de Dell. Se escribe Doll, pero se pronuncia como Dell, medio raro. Este es de canino, cuerpos de Dell aquí, cuerpos de Dell en felino. ¿Ok? Sucede por una maduración rapidísima. Por exageración en la maduración. Aceleración. Este paciente es un signo de infección. No quiere decir que tenga infección, no, es un signo indirecto.
busca la infección bacteriana, micótica, pero cualquier otra inflamación te lo puede dar. Por eso no se confundan al ver estos cambios y digan, tiene infección. No, posiblemente tenga una infección, hay que buscarla, ¿ok? Pero no te lo asegura. Pero esto te está diciendo que la neutrofilia es real por una patología, ¿ok? Y vámonos ya casi vamos a terminar. Esta es una histopatología de Strongyloides stercoralis. Ya vimos que los macrófagos y los neutrófilos fagocitan. Pero si tienes este bichote gigantesco, ¿quién lo va a fagocitar cuando es 1000 veces más grande que un macrófago? No lo puede fagocitar nadie. Entonces, ¿cómo lo vamos a eliminar? Ese es trabajo de nuestro otro mejor amigo, el eosinófilo. Los eosinófilos se encargan de llegar al bicho, suicidarse y liberar sus proteínas catiónicas al ambiente, dañando la estructura, oxidando a los bichos, y después, cuando el bicho se muere, ya llegan los macrófagos a fagocitar. Entonces, en humanos podemos tener eosinofilia cuando hay alergias. En los animales se relaciona principalmente a cuerpos extraños y parásitos. Cuando yo tengo un paciente con eosinofilia, recomiendo hacer un coproparasitoscópico seriado. Claro, las suturas después de una cirugía pueden generar eosinofilia. Cuerpos extraños gástricos o inyectados, por ejemplo, un clavo, una astilla, pueden generar eosinofilia. Y reacciones como el asma felino pueden llegar a causar eosinofilia en algunos casos, pero no siempre. Entonces, si tienen un paciente con eosinofilia, primero váyanse al frotis a ver que hay eosinofilia real. Y si sí es real, váyanse a hacer un coproparasitoscópico seriado. Esa es mi recomendación. Fíjense, aquí tenemos un frotis de un paciente, un eosinófilo totalmente normal, es de gato. ¿Ok? Y por último, ahora sí terminamos con los linfocitos, y este es el más importante para mí, porque tenemos muchos tipos de linfocitos. Linfocitos T, citotóxicos ayudadores, linfocitos B y los NK. Y hay un aparato especial para ver los linfocitos, que es la citometría de flujo. Un citómetro de flujo te cuesta 1.700.000 pesos. Entonces yo pienso que ninguno de los que estamos conectados aquí tenemos un citómetro de flujo. En un futuro, tal vez los tengamos. Es muy importante la citometría de flujo. Hay pacientes que yo les mando a hacer citometría de flujo para sacar sus poblaciones de los linfocitos, para saber cuáles son, y también en neoplasias. Pero el frotis sanguíneo te puede dar una idea tremenda, porque en el frotis tú puedes ver si hay linfocitos B, si hay linfocitos T, si hay linfocitos NK. Oiga, profe, me está diciendo mentiras. Vamos a ver ahorita. Y esto es extremadamente importante, porque cualquier paciente con linfopenia, hay que revisar el frotis y hay que hacer un concentrado de leucocitos, que es una técnica especial para hacer un frotis de casi puros leucos. Un paciente con linfocitosis, hay que ver el frotis, y porque no quiero que vean el primer error, y este es un tip que les voy a pasar. Cuando tenemos eritrocitos nucleados, no lo vimos en eritrocitos porque quería que lo viéramos aquí. Los eritrocitos nucleados nos indican una cosa. Hay personas que dicen, indican regeneración. Sí, muchas veces, pero no siempre. Lo que sí estoy seguro que indica es eritropoiesis extramedular. Cuando hay eritrocitos con núcleo, podemos estar seguros que esos eritrocitos no vienen de la médula, o se están formando en el vaso, o se están formando en el hígado. Y sí, muchas veces van a salir a circulación cuando hay una regeneración excesiva. Cuando la médula ya no puede producir tantos porque está produciendo mucho, le habla por teléfono al vaso, vaso, prodúceme poquito, yo sé que tú no eres muy bueno para eso, pero poquitos me van a ayudar, o hígado. Pero también cuando tenemos problemas en la médula, como aplasia medular, mieloptisis, mielofibrosis, osteopetrosis, como la médula no está funcionando, se producen en otro lado. Entonces, encontrar eritrocitos con núcleo en la circulación quiere decir que es eritropoiesis extramedular. ¿Por qué demonios les hablo de eritrocitos con núcleo en linfocitos? Porque los aparatos, la inmensa mayoría, no los distingue. Si tienes un paciente con eritrocitos nucleados en circulación, eritroblastos para mí, yo les llamo así, quiere decir que el aparato te los va a contar como linfocitos. Por eso cuando tienen pacientes con linfocitosis, que a veces me escriben, doc, tiene linfocitosis, hazle un frotis. Porque miren, aquí tenemos estos eritroblastos basófilos en una anemia hemolítica, este eritroblasto en el paciente que les decía que tenía discrasia del caniche, y el aparato me dice que son linfocitos y en realidad no. Aquí tenemos más, miren, eritroblasto, eritroblasto. Esta tinción, perdónenme, me quedó bien horrible, toda llena de precipitados, pero lo que importa es el ejemplo. El aparato me dice son linfocitos y no es cierto. Por eso en todos los pacientes con linfopenia o linfocitosis hagan un frotis bien hecho. Es más, en todas las biometrías hagan un frotis, pero bueno, vámonos por pasos.
Entonces, recuérdense que los linfocitos B producen anticuerpos, ya sea de baja o de alta afinidad. Los linfocitos T pueden ser citotóxicos o pueden ser ayudadores. Y los linfocitos NK son citotóxicos, pero naturales. Y muchas veces yo puedo verlos en el frotis, no siempre, pero me puedo dar una idea haciendo un conteo en el frotis. Si tengo muchos linfocitos que parecen T, pues quiere decir que hay una citotoxicidad activa, que tiene una infección por bacterias intracitoplasmáticas, que hay estimulación antigénica, que tiene neoplasias, porque acuérdense que los linfocitos citotóxicos son antineoplasias. Si tengo muchos linfocitos B, quiere decir que hay mucha producción de anticuerpos, ¿ok? Y entonces, ¿cómo los vamos a ver? Bueno, aquí tengo otros eritroblastos, miren, este está a punto de liberar su núcleo. Estos linfocitos, mírenlos, tienen gránulos adentro, ¿ya los vieron? Y aparte no son totalmente redondos. Este sí y este no, están así movidos. Estos son linfocitos, una de dos, o son T citotóxicos o NK. ¿Por qué? Porque tienen gránulos, y estos gránulos son gránulos formados por condroitín sulfato anclado a granzimas y perforinas, que son las que usan estos linfocitos para hacer su chamba. Para verlos tienen que hacer una buena tinción y tienen que hacer un buen frote, y si no, no los van a ver. Si usan el hemocolorante rápido, no los van a ver. Estos son linfocitos o T citotóxicos o NK, y siempre es normal encontrarlos en circulación, encontrarte unos, pero haz un conteo para que veas. ¿Qué tal si todos son así? Lo repito, o tienes una infección por intracitoplásmicos, o tienes una inflamación de alta estimulación antigénica, o tienes una neoplasia. Por eso es bien importante, y esto no te lo va a decir la pura biometría, esto lo tienes que descifrar tú. Es otro tip. Fíjense cómo tienen gránulos, que muchas veces los patólogos clínicos o los laboratorios te lo reportan como linfocitos granulares, o algunos ni siquiera lo reportan. Los linfocitos granulares son estos que les acabo de decir. Miren esta imagen. Este es un linfocito granular y este es un linfocito virgen. ¿Qué tal si todos tus linfocitos que ves en circulación son vírgenes? Buenísimo. Son linfocitos normales que están ahí, no están actuando, van a algún lugar haciendo sus funciones normales. Van a los linfonodos a hacer reconocimiento antigénico o quién sabe qué vayan a hacer. Pero este de acá es un linfocito granular, o es un T citotóxico o es un NK. Algunos ayudadores también pueden tener gránulos, pero muy pequeñitos. Ok, si quieres estar totalmente seguros, manda a hacer una citometría de flujo. Esto es para darte una idea, para darte un estimado. Miren estos linfocitos, vean la forma. Esto incluso cuando lo puse en mi página de Instagram me decían que era un monocito. Es muy clásico los linfocitos que les llaman linfocitos activados, o la literatura vieja les decía linfocitos tóxicos. Estos son linfocitos maduros, ya la más nueva literatura lo reporta como linfocitos maduros, y pueden ser T citotóxicos, que sus gránulos estén escondidos, o pueden ser T ayudadores. Es muy común que la membrana, cuando se pegue con los eritrocitos que están a los lados, se haga más basófila, fíjense. Eso se da por un plegamiento de membrana, es un artificio. ¿Ok? Estos son linfocitos maduros. Si yo veo un frotis de mi paciente con linfocitosis y todos son linfocitos maduros, quiere decir que hay un proceso fisiopatológico en el que los linfocitos ayudadores están activados. Puede ser citotoxicidad, puede ser otra vez piógenos, ¿ok? Es extremadamente importante analizar los linfocitos. ¿O qué tal si tengo estos? Fíjense cómo es un linfocito, el núcleo periférico y un pedacito más blanco. Alguna literatura medio antigua le llaman linfocitos plasmocitoides, o les dicen plasmocitos. ¿Para qué nos complicamos? Son células plasmáticas. Aunque recuérdense que la nomenclatura no importa, mientras sepas qué son. Son células plasmáticas productoras de anticuerpos. Algunos libros dicen, las células plasmocitoides chiquitas, por lo general son productoras de IgM y las grandotas son de IgG. Ya se me hace muy ambicioso pensar eso. Puede ser que sí, pero necesitas una regla. ¿Qué tal si está plegado? Mejor usa citometría de flujo, que es caro hacer ese estudio de citometría de flujo. Pero entonces yo encuentro muchos de estos, quiere decir que hay mucha producción de anticuerpos. Puede ser que mi paciente esté bajo una enfermedad viral. Por ejemplo, un paciente con moquillo, un paciente con parvo, un paciente con adenovirus, es común que tengan estos muchos números. Un paciente con calicivirus, ¿ok? En los felinos también. Quiere decir que hay mucha producción de anticuerpos o que viene viajando a la médula. Por eso siempre es normal encontrar uno. Aunque la proporción es que por cada uno de estos vamos a encontrar normalmente 10 citotóxicos
Ese es el conteo normal. Fíjense esta célula, este está más grande, otro linfocito plasmocitoide, que es una célula plasmática. Vean el núcleo excéntrico, el citoplasma basófilo grande y un pequeño halo blanco. Recuerden, si encuentran muchos de estos, es mucha producción de anticuerpos. Recuérdense que los anticuerpos se producen para todo, no solamente para los virus. Lástima que en este momento no pudiéramos saber a qué están produciendo de anticuerpos, pero encontrar muchos de estos quiere decir que hay una producción anticuerpos grande. Y yo en mis reportes los digo, se encuentra población sugerente de estimulación antigénica. ¿Ok? Ahora, por último, para concluir, ¿qué pasa si me encuentro estos? El aparato te va a decir que son linfocitos, pero en realidad estos son blastos. Y los blastos no tienen que estar ahí, tienen que estar en la médula. Este es un paciente con leucemia, un perro que tenía leucemia. Y hicimos unas tinciones especiales y determinamos que era leucemia linfoblástica aguda. Así es la clasificación, que a mí me gusta más llamarla leucemia de precursores B, porque hicimos, en este caso hicimos la inmunohistoquímica y todo eso. Estos, el aparato te los cuenta como linfocitos, y en este caso sí fueron linfocitos precursores en una leucemia, pero pueden ser precursores de granulocitos, pueden ser precursores incluso eritroides en algún síndrome mieloproliferativo, pueden ser precursores de megacariocitos. ¿Ok? Entonces hay que ver el frotis porque no todos estos son linfocitos, son blastos, células muy primitivas. ¿Y qué tienen que estar haciendo en la circulación? Nada. En este caso están en circulación porque este paciente tenía leucemia ya muy avanzada. ¿De acuerdo? Pues espero no haberles quitado mucho de su tiempo, queridos compañeros. Me fui rápido porque eran muchas diapositivas. Por favor, espero que hayan apuntado sus preguntas. Estos son mis puntos a los que me pueden contactar. Yo en mis pláticas siempre digo que tengo un desorden obsesivo compulsivo porque no dejo ningún mensaje sin responder. Si ustedes me mandan mensajes a mi página de Instagram, a la de Facebook o por correo electrónico, o a mis páginas a mi teléfono de la clínica, siempre los vamos a responder. Quiero decirles también que acabamos de empezar con el primer banco de sangre animal en el occidente de México. Ya pueden pedir sus unidades y sobre todo mandarnos pacientitos a donar. Les vamos a dar muchos beneficios. Necesitamos pacientes para salvar vidas. Y también que si quieren derivarnos pacientes de hematología, porque yo hago consulta exclusivamente de enfermedades de la sangre, a cualquiera de estos medios nos los pueden derivar. Sépanse que si nos derivan un paciente de hematología, solamente vamos a ver la cuestión hematológica y el resto de las cosas se las regresamos a su médico. ¿Okay? Yo sé que dice mucho comercial, pues no sé si nos podemos ir a la ronda de preguntas, respuestas o qué siga por acá. Por favor, pregúntenme, yo quiero responder, me encanta responder. Y si no sé algo, lo investigamos juntos, ¿vale? Quedo a sus órdenes, queridos compañeros. Muchísimas gracias, Doc. Tenemos unas preguntitas en el chat. Como comentario personal, padrísima la presentación. La verdad es que te felicito. Y vamos a las preguntas. Por aquí nos preguntaban qué son los femtolitros, qué representan. Es una unidad de medida, ¿no? O sea, es una unidad de medida de volumen. ¿Okay? Es una unidad de volumen de la célula, de su tamaño. Realmente no lo tomen importancia, es como si te digo 20 metros, bueno, nada, es una unidad de volumen de la célula. Femtolitros quiere decir que es, creo que si no me equivoco, 1 millón de femtolitros forma 1 litro, pero no estoy seguro. Porque acuérdate que las células no son planas, son tridimensionales, entonces es de volumen. Gracias. Nos pregunta un usuario de Zoom, porque si dice su nombre, dice, ¿las gráficas pueden sustituir ver la morfología del eritrocito en el frotis o es muy subjetiva la observación? Pues ahorita mándame una ambulancia porque me está dando un infarto ya. Las gráficas, todo tiene que analizarse en conjunto. Es que a mí si me dices que no ves la morfología, me da tristeza. Siempre hay que ver la morfología. Las gráficas te indican el tamaño y son súper útiles para ver tamaño, para contar un tamaño cuantitativamente o semi-cuantitativamente en una gráfica y ver más o menos cuántas células tienes de cada uno de los tamaños. Sí, en este caso que hoy platicamos de tamaños nada más, para eso sí lo puedes sustituir con la gráfica, para ver los tamaños. Pero hay muchas patologías
que las puedes diagnosticar con la forma, y hasta ahorita no hay una gráfica que te diga la forma. Entonces, concretamente, para no ver el frotis en cuanto a tamaño, sí puedes sustituirlo por la gráfica. Ahí sí. Gracias. El doctor Armando Luis Escamilla dice, ¿en qué casos se pueden apreciar eritrocitos fantasma? Perfecto. Un eritrocito fantasma es un eritrocito que tiene membrana, pero ya perdió su contenido. Entonces, lo vamos a observar cuando hay autoinmunidad, o más bien presencia de anticuerpos contra eritrocitos, pero no cualquier anticuerpo, principalmente anticuerpos IgM, porque ellos llaman al sistema de complemento que perfora el eritrocito. Entonces lo perfora y se le sale la hemoglobina. Y en los pacientes con muchos eritrocitos fantasma, tú le haces, tomas la muestra, la centrifugas y vas a ver que tiene hemoglobinemia, pero real, porque la hemoglobina se está liberando de las células. Entonces, cuando los eritrocitos están perforando. Gracias. La doctora Ivana Elizabeth Ornelas nos pregunta, ¿cuál es la mejor tinción o cuáles son las mejores tinciones para frotis sanguíneo? Perfecto. Para mí, yo uso muchas tinciones, pero empiezo todos mis pacientes con un Wright de pH de 6.8. Yo siempre a todos les hago un Wright. También tengo GIMSA y tengo otras tinciones. La GIMSA también es una excelente tinción, que si quieres buscar hemoparásitos es la mejor para hemoparásitos. Y también hay tinciones mixtas como la Mygrunwald GIMSA o la Wright GIMSA. Entonces, cualquiera de esas son excelentes. Cuando tengas cualquiera de esas y la hagas bien, no vas a necesitar de otra tinción. Te van a quedar perfectas. Gracias. Nos pedían también que repitieras el nombre del fármaco del tratamiento costoso de 17,000 pesos. Romifliztim. Ahorita es de patente y el único que existe se llama N-Plate. N-Plate. Es el único que hay. Es una joya, pero no funciona para todos los trombocitopénicos, ¿eh? Hay que saberlo utilizar porque es carito y no vale la pena desperdiciarlo, pero es buenazo. Muy bueno. Ismael Acosta nos pregunta que le ha tocado trabajar con diversas máquinas de biometría hemática y él nos pregunta qué factores debo considerar para que el resultado que arroja el equipo de biometría es certero, ya que en muchas ocasiones cuando se corren dos equipos distintos nos da resultados diferentes. ¿A qué se puede deber este resultado? Aquí hay dos respuestas. Uno, te agradezco por la pregunta porque nuestra próxima charla va a tratar especialmente de eso, de todo lo que tiene que hacer el veterinario para que realmente lo que arroje la máquina es verdadero. Entonces, uno, es todo lo que vamos a platicar en la siguiente charla. Y lo otro es que estén calibrados los equipos. Si no los tienes calibrados, pues no, si están calibrados, entonces va a depender de que tú hagas bien las cosas para que salga bien, y eso lo vamos a platicar en la siguiente charla. Y de inicio, Doc, ¿cuál es la tinción que más recomiendas para que se domine la técnica? Right, es la más fácil. Bueno, el más fácil es el hemocoagulante rápido, pero la verdad es que lo uso nada más para citologías porque para la sangre no se absorban los detalles, no me gusta, la verdad es muy feita. Entonces, el Right, pueden comprarlo en Heisel sin problema, no me pagan. Para mí el mejor Right de México es el de que venden en el Instituto de Hematopatología. Así búsquenlo, Instituto de Hematopatología, y se los mandan a su casa. El Right es una joya, ese Right, les queda joyazo, o sea, precioso. El doctor Armando Luis Escamilla te manda felicitaciones por la exposición. Dice, buenísima la exposición, felicidades. Y la doctora Diana Esa pide que le recomiendes un libro. Perfecto. El de... Ay, se me olvidó el nombre. El de... Se llama Análisis de la sangre periférica. Creo que es de edición Servet. Está fácil, está muy bonito, está relativamente moderno, tiene muchas imágenes. Puedes empezar por ese. O el clásico, uno que es de hace como 30, 40 años, que se llama Hematología de los animales domésticos. Hematología veterinaria de los animales domésticos. Ese lo encuentras descargable en Google. Es viejito, tiene algunas cosas que ya no son, pero son 60 páginas muy concretos. Yo empecé con ese libro, te lo lees en 4 días y tienes todas las bases. Muchas gracias. La doctora Viana Curiel nos pregunta, cuando encuentras blastos en sangre, ¿cuál es el tratamiento o cómo abordas al paciente? Perfecto, qué pregunta tan buena. Yo encuentro blastos en sangre, me asusto. No es normal. Entonces hay que analizar la clínica porque puede deberse a una inflamación severa.
Si yo encuentro blastos en circulación, pero también encuentro bandas, también encuentro cuerpos de DEL, también encuentro pseudópodos y mi paciente tiene una infección, una inflamación severa, entonces trato al paciente y posteriormente vuelvo a hacer sus frotes y sus revisiones a ver si van desapareciendo. En dado caso de que no, o de que la cantidad de blastos sea así inmensa, una leucemia, o sea, tú cuando ves muchísimos blastos ya casi puedes pensar que es una leucemia. Empiezo con una tinción que se llama mieloperoxidasa para ver si son de la línea granulocítica o de la línea linfoide. Si son de positivos a mieloperoxidasa, me voy a la médula ósea. Si son positivos a la línea linfoide, también me voy a la médula, pero entonces también mando a hacer una subpoblación para ver qué linfocito es, si es B, si es T, si es citotóxico, si es un precursor. Así es como abordo esos pacientes. Muchísimas gracias, Doc. El doctor Corona, que está presente en tu charla, Doc, primero un abrazo. te voy a leer su comentario completo. Dice, primero quiero felicitar al doctor Pablo, una plática excelente, y quiero preguntarle qué tan importante es poder separar los granulocitos, ya que verlos juntos nos podría limitar a saber cuál de ellos están elevados. Y la segunda pregunta, perdón que te interrumpa, dice, es decir, ¿qué es mejor un equipo que los reporte separados? Definitivamente, lo mejor es un equipo que los reporte separados. Eso es lo mejor. Y sí, se tienen que separar. Yo en mi reporte los pongo así, pero hago un conteo aparte hago un conteo que viene siendo prácticamente para mí. Y como también mando un reporte de frotis, en el frotis les pongo si hay eosinofilia o si vale la pena numéricamente reportarlo. Pero sí, si tienes que escoger un aparato que no los mide, un aparato que sí los mide, escoge un aparato que sí hace la diferenciación. ¿Por qué? Si es importante saber si tienes eosinofilia de neutrofilia o peor, un caso rarísimo, una basofilia tremenda, puede ser una leucemia de basófilos que es rarísima. Entonces la respuesta concreta del doctor Corona, que lo estimo muchísimo, es mejor tener un equipo que los diferencie, definitivamente. Muchas gracias por tu respuesta. Nos están llegando muchas preguntas, perdón. No, tal vez no podamos mencionarlas todas, pero estoy seguro que al doctor le vamos a hacer llegar el chat para que pueda compartirles la respuesta. El doctor Jesús Valero nos pregunta, ¿alguna vez en la escuela nos dijeron que la linfopenia se relacionaban con enfermedades virales que destruían los linfocitos? No me parecía lógico, pero algunas veces en parvos sí lo he notado, más bien es como un comentario. Fíjate que quiero comentar al comentario. Primero, a lo que me decías anterior, si no alcanzamos a responder todas las preguntas, me pueden escribir en Instagram o por Facebook y siempre lo respondo. Pero lo que dice el doctor es cierto y no. O sea, cuando tienes un paciente con linfopenia en una enfermedad viral, no es porque los linfos los estén destruyendo como tal, es porque muchos linfos están viajando a la médula cuando son linfos plasmocitoides a producir anticuerpos, entonces tendrían que estar en la médula. Y cuando son citotóxicos, puede que estén en los linfonodos haciendo todo su proceso de hipermutación genómica. Entonces, sí, numéricamente puede que los encuentres linfopénico o linfocítico, numéricamente, pero morfológicamente hay que contarlos. Y es muy difícil cuando tienes un paciente linfopénico que puedas verlos todos. Entonces, haces la técnica que se conoce como concentrado de leucocitos, se tarda como 30 minutos en esa técnica, haces un frotis con un concentrado y ahí vas a ver todos los pocos linfocitos que tienes y vas a ver la morfología. Porque a veces hay linfopenias por virales, a veces, pero a veces hay elevación por virales. Entonces es ambiguo. Por eso es mejor ver la morfología, ¿vale? En cualquiera de los dos casos. Gracias por la respuesta. El doctor Corona nos vuelve a hacer una pregunta. Dice, para decir que una anemia es macrocítica, ¿debemos considerar los macrocitos en el frotis o en el incremento del volumen corpuscular medio? Imagínense, tengo un paciente que tiene un incremento en el volumen corpuscular medio, ¿ok? Para saber si es macrocítico o no, tienes que ver el volumen corpuscular medio. Pero cuando yo tengo un paciente con una elevación del volumen corpuscular medio y está anémico, inmediatamente le hago un conteo de reticulocitos. Si tiene reticulocitosis, quiere decir que esas células granotas no son eritros, son reticulocitos. Y es una falsa macrocítica. Entonces, el volumen corpuscular medio te está diciendo, es macrocítica. Y es tu tarea decir que sí o desmentir al volumen corpuscular medio. Si no tienes reticulocitos y está macrocítica en el volumen corpuscular medio, entonces es una macrocítica verdadera.
¿En qué casos ocurre? Macrocitosis del caniche, estomatocitosis del Alaska malamut, pacientes que le están dando citostáticos, quimios, gatos con enfermedades virales y algunos tipos de leucemias, principalmente. Muchas gracias. Vamos a dar la última pregunta. Bueno, 2 preguntas más. Dice, No me emociono, doctor, pero usted me dice. sí, ya vi, doctor. Doctor, una vez tomada la muestra, nos pregunta el doctor Jan, ¿cuánto tiempo tengo para trabajar la muestra sin alteraciones? Lo más rápido que puedas hacerlo. Yo sé que a veces las mandamos al laboratorio y tienen 3, 4 horas. Bueno, pues es lo que hay. Pero yo, en cuanto tomo la sangre, hago los frotis rápido, hago unos 2, 3, 4 frotis y tomo una biometría y me quedo la muestra. Entonces, entre más rápido, mejor. Rápido, si es que puedes. Porque a veces no se puede porque la mandas al lab o la tomaste en la casa del cliente. Bueno, lo entiendo, ¿no? Pero entre más rápido, si es en el primer minuto, mejor. Si no, lo más pronto que puedas, Doc. Gracias. El doctor Kitaro Tanaka nos pregunta, ¿hay forma de saber si la morfología observada es real o está dada por la técnica del frotis? Por ejemplo, por algún exceso de fuerza o algún detalle durante el proceso. Sí y no. Cuando tienes un ojo ya más experimentado, sí lo puedes saber porque tú ves que el frotis está bien hecho. La siguiente plática les voy a poner unas fotos de frotis porque en los libros de veterinaria dicen que tiene que ser en forma de flama. Les voy a enseñar que la literatura más moderna en humanos dice que no, que eso está mal. Y vamos a hacer el frotis real, les voy a enseñar unas imágenes. Entonces, cuando tú ves el frotis que está bien hecho, que lo hiciste con 4.8 microlitros, que es con lo que se tiene que hacer un frotis, si es que puedes, obviamente, 4.8 microlitros y está bien hecho el frotis, si no hay ríos de eritrocitos, que es cuando están separados así en la microscopía, si no está rayado macroscópicamente, tú puedes saber que la morfología es real. Recorres todo el frotis y si ves que están las morfologías raras, repetidas en diferentes partes, que no están cerca de un borde, que no están muy en el centro, que no están muy en la cola, puedes saber que esa morfología es real y compararla con la clínica, ¿ok? Claro que si tú me dices, tengo un montón de estomatocitos, en un paciente normal, sin nada, todo normal, ahí puede ser que sea por la técnica del frotis. Entonces, tú tienes que ver macroscópicamente un frotis bien hecho. Tienes que revisar la morfología y compararla con la historia clínica. Y si todo coincide, es verdad, doctor. Entonces, el ojo muy experimentado sí te puede decir, no es por el frotis. Cuando empezamos es difícil evaluarlo. Entonces, hay que hacer muchos frotis. Si en todos ves lo mismo, pues es verdadero. Muchísimas gracias por la respuesta, doctor. Y pues, doc, no me queda más que agradecerte y agradecerle a todos los presentes y a ti por la plática y a los demás por la paciencia y por la presteza de estar por la hora. Y pues, doc, no sé si que gustes darles algún mensaje antes Pues, de cerrar la sesión. como siempre, o sea, quiero agradecerles a ustedes de Difarbet por darnos el foro y la opción de compartir la sangre, que me gusta mucho. A todos los doctores que están aquí, pues les agradezco que se tomaron su tiempo, porque el tiempo es dinero, como dicen, es valioso. Pudieran estar ahí con su familia, comiendo, durmiendo, viendo la tele, y están aquí conmigo. La verdad, lo agradezco muchísimo. Quiero ponerme a sus órdenes. Si les quedan dudas o lo que sea, escríbanme a mis redes sociales. Ayúdenme en mi sueño de ser influencer. Síganme en hematobet.pablo en Instagram y en Hematología Veterinaria GDL en Facebook. Mándenos sus pacientes para trabajarlos en conjunto y ayudarlos. Ayúdenos con sus pacientes altruistas y sus mascotas a inscribirlos a nuestro programa de donadores sanguíneos. Y si requieren unidades sanguíneas o cualquier cosa que les pueda ayudar, ahí estoy a la orden. A veces me preguntan de cirugías. Pues yo no opero ni en defensa propia. O sea, yo les digo, la verdad no tengo ni idea de eso. Si me preguntan de sangre o lo que sea, yo siempre voy a estar para ayudarlos, ¿no? Siempre. Muchísimas gracias, doctor. Y recordarles ahí en el chat está un enlace que los va a llevar a una encuesta de satisfacción para que nos puedan hacer sus comentarios para mejorar estos ciclos de conferencias. También comentarles que si en caso de que no pudieron sintonizar la plática completa, van a poderla ver en los próximos días en nuestro canal de YouTube para que puedan verla las veces que quieran. Y recordarles la próxima conferencia, consideraciones previas a los exámenes sanguíneos. El jueves 3 de noviembre tenemos una cita a las 8:30 de la noche para continuar con este ciclo de conferencias.
Muchísimas gracias, doctor Pablo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente noche. Para más información, tanto de los equipos médicos de biometría hemática o química sanguínea, estamos para servirles. Vuelven a estar aquí los datos del doctor, no duden en ponerse en contacto con él. Mi nombre es Daniel Escarlata, médico veterinario, asesor técnico para Difarbet. Estoy también para servirles. Que tengan todos ustedes una excelente noche. Muchísimas gracias.